ya. Bueno, buenos días a todos, buenos días a todos. Como les comenté hace un momento, me gustaría que pudieran abrir la cámara. Yo entiendo que de pronto alguien que no pueda en el momento, entiendo que no la pueda abrir, pero lo importante es que la mayoría de las personas asistentes puedan compartir su cámara también, conectarse. Eso significa también, de cierta forma, lo entiendo yo, que están sacando el espacio para la clase, no que se van a ocupar con otras cosas mientras uno no los ve. ¿Ya? Porque precisamente ocuparse de la clase es estar atento a la clase, no estar escuchando solamente. Entonces, por eso es importante compartir la cámara en la medida que puedan. Entiendo si alguien tiene cámara o alguna cosa así. Pero bueno, vamos a comenzar. Y buenos días a los que están escribiendo por el chat también. Y bueno, estamos Buen día. buenos días, buenos días. Estamos hablando sobre el capítulo número 11 del libro Hacia una vida plena de sentido, que eh, viene, vamos a profundizar un poco sobre lo que hemos estado hablando sobre el tema del trabajo, ¿no? En la semana pasada estuvimos hablando un poco, pero fue como una a manera de introducción. Terminamos un capítulo que tiene que ver con la salud, preocuparse por el cuerpo y todo esto, y obviamente entramos en un capítulo que viene a hablar del trabajo, y al final de cuentas, así como este mundo, nosotros mismos tenemos dos, dos dimensiones, por decirlo así, una parte espiritual, una parte física. Obviamente trabajar tiene dos dimensiones. Trabajar también incluye lo que estamos hablando hace un momento, tipo un amidot, o sea, procurar mejorarse en las cualidades de uno, en las cualidades del alma también. Y obviamente sí hay un aspecto de trabajar que tiene que ver con trabajo tal cual como lo conocemos, o sea, nuestra abodá, bueno, abodá en el hebreo moderno, abodá es empleo. ¿No? En el hebreo antiguo es servicio divino, como los servicios. Entonces, en el hebreo moderno, cuando hablamos de que alguien está buscando abodá, está buscando empleo en el hebreo moderno. Entonces, podríamos decir que sí, que tiene una parte, así como tenemos dos dimensiones, cuerpo y alma, tenemos que trabajar en esas dos dimensiones. O sea, también hay que enfocarse en lo que es el trabajo físico, en el empleo, en lo que haya que buscar para tener parnasá, pero sin embargo, eso no es el objetivo de la vida. El objetivo de la vida es mucho más que eso. El empleo o la parnasá son cosas que pueden permitirnos cumplir, digamos, nuestro tiempo aquí en este mundo de una manera un poco más tranquila, vamos a decirlo así, entre comillas. Entonces, hablábamos de eso, de la importancia de la salud del cuerpo, y entrábamos en el capítulo solamente de manera introductoria con respecto al trabajo, y hablábamos de que precisamente aún en el trabajo hay que cuidar, aún lo que tiene que ver con trabajo, tiene que cuidar uno la salud del cuerpo y también tiene que tener un equilibrio. Poníamos el ejemplo de que el revés decía que incluso una máquina también necesita, con el tiempo se va agotando, se va desgastando, entonces aún el cuerpo y el ser humano necesita descanso también. Ahora aquí empieza una pregunta en la página 128, muy interesante. ¿Por qué tenemos o por qué debemos trabajar? ¿Ya? Eh, Dice aquí, uno trabaja duro para pagar las cuentas, para proveer para la familia y para disfrutar de las comodidades de la vida, pero nos hemos detenido a considerar el significado más profundo de todo este trabajo, es decir, ¿qué hay más allá de esto de traer el dinero para comprar los alimentos, para pagar las cosas de la casa, para la educación de los hijos, etcétera? ¿Qué hay más allá de esto? Realmente ese es el último objetivo, trabajar para traer para las cuentas y para pagar todo. Nos hemos detenido un momento a pensar qué hay más allá de eso. Y cuando el trabajo está hecho, al fin, podemos decir honestamente que nos sentimos felices. ¿Ya? Esa es una pregunta que también les he invitado a hacerse en muchas de mis clases sobre eso. ¿Somos felices? A veces, si el trabajo es algo que nos hace feliz, preguntémonos entonces si eso, después de que concluí, después de que logré terminar mi trabajo, eso me hace feliz. ¿Por qué sucede que cuando estamos de vacaciones de pronto sentimos la nostalgia de volver al mundo del trabajo y la producción? Yo creo que eso a todo el mundo le ha pasado, ¿cierto?
queremos vacaciones y cuando estamos de vacaciones ya como que uno se aburre un poco, se fastidia y quiere regresar a trabajar. ¿Por qué pasa esto? Dice, Rebe, como siempre en estos escritos hasídicos, siempre empiezan con preguntas. O sea, eso nos invita precisamente a lo que siempre hemos hablado también, de que los cuestionamientos no son malos para nada. Es bueno preguntarse, y es bueno indagar, es bueno consultar. Y precisamente después creo que es responsabilidad de cada uno empezar a resolver esos interrogantes que tiene. Pero es totalmente bueno preguntarse. Y así empieza el texto. Ahora empieza a darnos un poco la solución de estas preguntas y dice, la mayoría reconocemos el hecho de que necesitamos trabajar y aún así vivimos quejándonos de la carga que eso implica. ¿Es nuestro destino o podemos lograr algún equilibrio? Perdón, es una pregunta. ¿Es nuestro destino o podemos lograr algún equilibrio? O sea, porque también yo he conocido gente y en algún momento también me pasó a mí cuando yo trabajaba como ingeniero en Medellín, que uno desea un trabajo, un empleo, consigue el empleo, un año de empleo trabajando y llega un punto que a veces uno consciente o inconscientemente empieza a quejarse. Ah, en esta empresa sí, el jefe tal cosa, no estoy conforme con esto otro. Entonces a veces uno genera, ya lo hablamos la clase pasada también, como ese mal ojo, como que, entiende ese mal ojo, como que vemos las cosas del aspecto negativo y poco a poco vamos dejando de valorar esa bendición de tener un trabajo que al principio no lo estábamos, digamos, deseando, pidiéndole a Hashem. Entonces, eh, dice acá el libro, esto es nuestro destino, o sea, trabajar y de pronto cansarnos y de pronto desear vacaciones y después en vacaciones desear nuevamente regresar al trabajo, o podemos encontrar un sentido más profundo de esta necesidad de ser productivo sin ser abrumados por la necesidad misma. O sea, hay una necesidad propia del ser humano, o sea, es parte de la creación divina, de que el ser humano tiene una necesidad por tener o buscar un empleo, o no necesariamente un empleo, porque no necesariamente estamos hablando de ser empleado, sino de buscar generar su sustento, su parnasá. Ya, hay algo que ya está ahí, como que dice, está innato en cada uno de nosotros. Y cuando una persona no quiere trabajar, es perezoso o quiere vivir de que lo mantengan, ahí hay un problema, obviamente. O sea, eso no es lo normal. Lo normal es que una persona desee trabajar, desee buscar un empleo, desee ganarse su sustento por sí mismo. ¿Y por qué? Porque así lo vamos a ver, así creó Hashem el mundo. Lo mismo también cuando hablamos del matrimonio, hace ya varios capítulos atrás, o de la búsqueda de pareja, también hablamos de que es una necesidad innata. O sea, incluso las personas eh, que, digamos, hoy están con este aspecto de la liberación y la autonomía y la independencia, aún así siempre buscan una pareja, ¿ya? Siempre buscan a alguien más. Incluso aquellos que se perciben de una forma tal o cual, aún ellos también, de alguna manera, están buscando pareja. Entonces, hay una cosa también que vemos que es parte del ser humano, como ese molde con creación, lo creo, vamos a decirlo así, que es una necesidad de no estar solos, de, 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 de buscar a alguien con quien uno seguir creciendo, con quien seguir construyéndose, con quien seguir mejorándose. Lo mismo pasa con el trabajo. El trabajo, hay algo innato, hay algo dentro de nosotros que nos empuja siempre a buscar el trabajo, el ejemplo que estamos hablando. La gente se va de vacaciones, pero llega un momento que ya quisiera trabajar. ¿Por qué? Porque hay algo allí, uno podría pensar, no, es que estamos acostumbrados al trabajo. Pues hay gente que pierde el equilibrio y se vuelven esclavos precisamente de ellos mismos, de su trabajo, de su empleo. Pero hay una necesidad, eh, digamos, parte íntegra del ser humano y es ser productivo. Significa buscar el empleo, buscar su sustento, invertir o lo que sea, pero generar un ingreso por sí mismo. No es natural que la persona esté viviendo de simplemente regalos y donaciones de todo el mundo. O sea, eso puede pasar. Hay momentos en la vida y eso también en eso también tenemos que aprender a ser humildes, porque también se lo he dicho a algunos alumnos míos también, que a veces incluso uno les quiere ayudar y no lo aceptan, no quieren, se sienten mal. Y yo dije, pero es normal, es
normal querer uno tener su sustento, es normal querer uno producir, pero también es normal entender cuando Hashem está viendo la mano a través de otras personas. Ya, no es que te acostumbres a andar pidiendo ni a andar viviendo de eso, pero hay momentos en que Hashem mismo te está enviando lo que necesita a través de las manos de otras personas, y eso es lo que dice el Salmo Pote Yadejo Mashvi, Alejo Jerezón, Salmo 145, que abre tus manos y satisface los deseos de todo ser vivo. O sea, cuando alguien hace algo por ti, eso Hashem mismo lo puso en el corazón de la persona. O sea, es Hashem mismo que está dirigiendo el mundo. Entonces, a veces uno tiene que tener la humildad también para recibir una ayuda de cualquier índole. No podemos dejarnos engañar por ese ego, porque a veces es cuestión no, es cuestión de orgullo, pero al mismo tiempo no podemos vivir la vida viviendo de, de las donaciones o la sedacá de la gente. O sea, tenemos que buscar la manera nosotros mismos de ser productivos. Hay etapas en la vida en la que una persona recibe ayuda de otros, y eso es normal. Y hay etapas en la vida en la que uno puede ser productivo y ayudar a otros. Eso también pasa en la pareja. Hay veces que uno del matrimonio de pronto o está desempleado, entonces para eso es un matrimonio, el otro apoya, pero el que está desempleado no está simplemente sentado esperando y sin ningún propósito de salir de esa situación, sino que debería estar también buscando la manera de hacer algo y de esforzándose al máximo para poder nuevamente ser productivo también. Y obviamente la otra persona que tiene empleo está como apoyo de esa persona. O sea, eso es un trabajo en equipo. Entonces nosotros, de manera ya integrada, vamos a decirlo así, en nuestro chip, en nuestra alma, tenemos una necesidad de abodá, de servicio o de trabajo. ¿Por qué? Porque precisamente para eso fue creado el mundo. El mundo fue creado para trabajar en los sentidos que ya dijimos, tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto de ser productivos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo buscar ese equilibrio? Dice aquí, podemos encontrar un sentido más profundo en esta necesidad. O sea, podemos ver el trabajo como que, bueno, hay gente que en verdad vive el día a día, se levanta a trabajar, va a su empleo, llega a casa, al final de mes trae su ingreso, reparte para pagar esto aquí, esto allá, etcétera, todo lo que tiene que pagar, y vuelve y empieza el ciclo. Es una vida como sin sentido, como que simplemente incluso puede trabajar o llegar a trabajar solamente por la necesidad de traer dinero y de cumplir con ciertas responsabilidades en la casa. ¿Eso está mal? No. Es para eso que trabajamos, pero eso no es el objetivo. Por lo tanto, tenemos que mirar más allá de eso que está, de esas acciones, de esas cosas que hacemos en el día a día. Por eso dice aquí, podemos encontrar un sentido más profundo a esta necesidad de ser productivo, porque tenemos una necesidad de ser productivo, y si alguien no quiere ser productivo, si alguien vive feliz siendo, discúlpeme la expresión, un vago, no tiene objetivos en la vida, esa persona tiene un problema y hay que ayudarle, ¿ya? Porque no es lo normal. Lo normal es que cada persona busque la manera de ser productivos, pero podemos encontrar un sentido más profundo, más allá de eso, de ir a buscar un empleo, de ir a tener un ingreso, sin ser abrumados por la necesidad misma. Hay una necesidad allí, innata, pero puede esa necesidad abrumarnos, aplastarnos cuando terminamos nosotros mismos siendo esclavos de nosotros mismos. ¿Ya? Uno a veces piensa, no, yo quiero poner una empresa para tener mi libertad financiera o mi independencia, eh, pero los que están aquí sabemos que tener empresa requiere mucho más tiempo. Incluso a veces empezar o trabajar en una empresa X, la persona cumple un horario y ya, se va a su casa y se desentiende de la empresa. Pero cuando la persona está emprendiendo, aquí tengo amigos que comenzaron un negocio, les está yendo bien, pero se dieron cuenta que si lo que querían era tener más tiempo, ahora tienen menos tiempo porque tienen que ocuparse de muchas cosas. Y es ahí donde entra otro reto, porque yo lo he vivido. Yo también he buscado la manera de tener mi independencia financiera, independencia entre comillas, por el hecho de poder, digamos, estudiar y poder cumplir mis festividades, poder regresar a Israel también, y tener un poco más de estabilidad, etcétera, etcétera. No está mal eso, es lo que estamos diciendo, no está mal en aspirar a ser productivo, es parte de la necesidad humana, más eso no es
el objetivo final. Es parte, algo que se necesita. Ahora, sin embargo, cuando uno, no sé si conocen algo que yo les recomendé leer también en mi otro curso, el libro de Robert Kiyosaki habla sobre el cuadrante del dinero, habla de dónde se ubica una persona en ciertas actividades económicas, está el empleado, está el autoempleado y está aquel que ya es inversor, etcétera, etcétera. Quien no lo haya visto puede mirarlo por incluso por YouTube, cuadrante del dinero, pueden mirar y pueden analizar incluso en qué parte están. ¿Por qué? Porque hay unos que están en un lado del cuadrante que son los empleados. El empleado va, trabaja, cumple su horario y regresa a casa. ¿Ya? Está aquel que aspira un poco más y dice voy a crear mi empresa o voy a ofrecer mis servicios. Entonces esa persona empieza entonces a independizarse de un jefe, pero al mismo tiempo va a requerir mucho más esfuerzo porque construir también demanda un esfuerzo. Entonces, puede pasar, como dice aquí, que uno termine siendo aplastado, avasallado por esa necesidad de ser fructífero, o sea, de producir uno mismo. Entonces, ¿cómo podemos encontrar un sentido a esta necesidad? Si ya tenemos una necesidad que viene allí, porque Hashem nos creó así, Hashem espera que produzcamos, Hashem espera que trabajemos. Entonces, ¿cómo puedo buscar yo un sentido dentro de esta actividad de tal manera que me permita ser feliz, hacer lo que tengo que hacer, conseguir dinero, buscar refinar mis cualidades, etcétera, pero todo eso en un equilibrio que yo me vea tranquilo y que no sea avasallado por esa necesidad de ser productivo? Dice acá, miremos más de cerca el trabajo y la productividad. Todos en alguna ocasión nos preguntamos, ¿con qué fin estoy aquí? ¿Qué debo hacer para lograr la felicidad y la perfección? ¿Debo aspirar a tener la vida más fácil y cómoda posible o debo forzarme por una vida de trabajo y logros? ¿Para qué estamos aquí? Pregunta que todo el mundo se ha hecho, que a veces le llaman a algunos la crisis existencial, pero no es eso, a veces uno está buscando propósitos. Eh, eso significa empezar a ver más allá de lo que ya se hace, de lo que es visible. Estoy aquí solamente para trabajar, estoy solamente para ir 8 horas, 10 horas al trabajo y traer dinero a mi casa, eso es todo. Entonces, esas son preguntas de las que puede salir muchas cosas buenas y que la persona incluso empieza a encontrar un sentido más altruista, más profundo de todo lo que hace, incluso que aparezca algo rutinario y algo que no tiene algún tipo de santidad. Entonces dice, el impulso por trabajar y lograr, escuche, trabajar y lograr, porque es otra cosa. El logro es parte del estímulo. O sea, una persona se puede incluso frustrar cuando trabaja o se esfuerza en algo y no lo logra. Entonces tiene que sentarse a replantear si está haciendo las cosas bien o si de pronto puede hay una mejor manera de hacerlo o si tiene que cambiar alguna otra cosa, etcétera. Pero se necesita un sentido del logro. ¿Ya? El logro es algo que en verdad estimula mucho. Vivimos en una sociedad donde el sentido del logro a largo plazo, al mediano plazo, se ha perdido. La gente procura tener logros a corto plazo. Y eso es lo que la psicología se llama también la gratificación inmediata, porque sentir un logro, yo logré terminar un libro, yo logré terminar este curso, yo logré terminar esta carrera, la carrera es más a largo plazo, pero la gente a veces prefiere, por ejemplo, si quiere verse una película, vamos a decirlo así, y por otro lado tiene un informe que pasar de trabajo o tiene algo que estudiar, a veces la persona dice, ah, esto lo hago después, quiero ver la película. O sea, ¿qué está haciendo ahí? Gratificación inmediata. O sea, está dejando de lado algo que le va a gratificar, que le va a dar un logro al mediano o largo plazo, por algo que le da un logro, entre comillas, al plazo inmediato. Y eso es una de las cosas que también a veces limita nuestros progresos, ¿ya? En la medida que a veces dejamos de lado otras cosas. Cuando yo tengo un sueño, cuando yo tengo un proyecto, cuando yo quiero crecer en una idea de negocios o en mi trabajo o en mi carrera profesional o incluso en mi estudio como Nueva Gida, lo que sea, tienen que saber que las cosas no son de la noche a la mañana, ¿ya? Por eso dice la Gemara en, en Megilá, que dice, si alguien te dice que logró y no se esforzó, no le creas, pero si alguien dice que no se esforzó y logró, tampoco le creas, pero si alguien te dice, me esforcé y lo logré, créele, también dice, créele.
¿Por qué? Porque así es. El mundo no existe dinero fácil. ¿Ya? No existe dinero gratis tampoco. O sea, he visto videos en YouTube de gente que dice gana dinero o sobre todo la frase preferida, con esto puedes hacerte millonario. O sea, millonario no es nada más que te ganes de pronto una lotería, el baloto, no sé, el loto. Pero eso no es así. Ya, hacerse millonario, uno debería aspirar, no a ser millonario. Tal vez, en verdad, ser millonario no es algo que tal vez traiga más preocupaciones, que es lo que estamos hablando. Tal vez traiga un poco más de esclavitud al tema del trabajo. Uno lo que debe aspirar es lo que vamos a aprender, a tener la productividad como algo que nos gratifica, como algo que nos hace sentir bien, como algo que nos permite cumplir nuestro verdadero trabajo divino de una manera un poco más tranquila. Y nuestro trabajo divino incluye también, como ya hemos dicho, entre más prosperidad le da Hashem a uno, es como que Hashem le está poniendo como un administrador, vamos a decirlo así, para que comparta de eso con las demás personas en aras de qué, en aras también, pensemos de manera, o sea, salgamos un poco más de nuestra burbuja, entre comillas, no solamente ayudar al vecino, al que necesita, que no está mal, está muy bien, o a la familia, que de hecho también el jefe empieza por la familia, pero ¿por qué no pensar en yo conseguir una manera de que yo también pueda aportar, como dice mi hija, un paso más a la Geulá, a la redención? De, de que algo que yo como ser humano que soy insignificante, digamos, entre tantas personas y tantas personas importantes, tantos sadiquín, como yo puedo poner un granito de arena, todos somos importantes y todos podemos aportar cosas importantes. Entonces, en esa búsqueda de estos proyectos y todo esto, uno tiene que buscar el logro al mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque las cosas más grandes de la vida no se consiguen inmediatamente. Y por eso dice aquí eh, que miremos más de cerca, si lo miramos más de cerca, el trabajo y la productividad. Todos en alguna ocasión nos preguntamos con qué fin estoy aquí, qué debo hacer para lograr la felicidad y la perfección. Debo aspirar a tener la vida más fácil y cómoda posible, o debo esforzarme por una vida de trabajo y logros. También el sentido del logro también. Mire, todo se resume en equilibrio, porque hay gente que en el sentido del logro a veces no vive el proceso. Y yo ya lo comenté hace tiempo, yo estuve en una situación así hace años. eh, y no había caído en cuenta hasta que un rabino y un amigo también me lo hicieron caer en cuenta. O sea, ayer me permitía avanzar, pero yo terminaba una cosa y decía, bueno, ahora voy por la siguiente. Y ahora voy por la siguiente. O sea, como que no disfrutaba el logro, sino como que se vuelve uno a veces, sin quererlo, una persona que está trabajando en aras de mejorar, en aras de crecer, en aras de producir, pero que sin darse cuenta termina perdiendo el horizonte en lo que es lo más importante y es ser, o sea, vivir el proceso de manera sana, vivir el proceso de manera feliz, no volverse, como dice Shulchan Aruch, una persona que persigue el dinero, ¿verdad? Ese es el extremo de cada cosa. Se pierde la rutina, dice Mario, exactamente. O sea, ya como que la persona empieza al principio alegre, contento por lo que le está logrando, dándole gracias a Hashem, pero después se agobia y quiere más, y quiere más. Y no me refiero a más dinero, no me refiero a eso, me refiero a que se vuelve incluso, por decirlo así, como adicto al logro. O sea, quiere más logro y quiere más logro y no está mal avanzar porque nunca hay límites para lo que es el avance y el crecimiento personal. Y yo siempre digo, los límites los pone uno mismo, pero hay una cosa importantísima y es, ¿debo aspirar a tener la vida más fácil y cómoda posible o debo forzarme por una vida de trabajo y logros? Esas son preguntas que se debe hacer uno y en verdad ninguna de las dos eh, son correctas. O sea, debo forzarme, sí, pero eso no es el objetivo de la vida. Por eso dice acá, el impulso por trabajar y lograr es parte integral de la vida humana. El impulso por trabajar y lograr. Por eso decían, si alguien no quiere trabajar o alguien quiere vivir cómodo, alguien quiere disfrutar de algo que no ha construido, esa persona tiene un problema. No es un problema mental, no es un problema psicológico, simplemente es un problema de tikkun amidot, hay que refinar algunas cosas. A veces ese problema empieza desde casa, que esa es una de las cosas más grandes que influyen en las midot de un ser humano. La educación, el lugar donde crece, donde la persona se educa.
A veces hay padres que precisamente acostumbran a sus hijos a no esforzarse, sino a tener todo fácil, ya, porque o tienen dinero o porque yo amo a mi hijo, ¿no? En verdad no le ama, o sea, si le ama debería enseñarle a conseguir sus cosas por sí mismo también. Entonces, eso causa que la persona de grande puede pasar situaciones en las que, como dije, no tiene ningún impulso por trabajar, ni tampoco le estimula lograr nada. ¿Eso está bien? No, eso es antinatural, entre comillas. Lo natural, entre comillas, porque no me refiero a naturaleza, sino en cuanto a la creación, es que la persona tiene un impulso por trabajar y lograr. Y es parte integral de la vida humana. Y esto lo citamos aquí, Talmud Sanedrín, basado precisamente en el versículo de Job que leímos al principio en el capítulo anterior. Que ese versículo, vamos a repetirlo aquí, que es muy cortico, que dice, el hombre nació para esforzarse. Versículo de Job. Ese es Job 5, capítulo 5, versículo 7. Entonces, una persona no puede darse por satisfecha si no es productiva. Eh, la naturaleza humana detesta, escuchen eso es otra, o sea, por ejemplo, hay personas que también estos días estudiando, estaba estudiando con alguien y ahorita miro las preguntas que tengan en el chat. eh, y alguien me decía, ¿cómo sabe uno que tiene que reparar? Yo creo que es una pregunta muy importante y una pregunta que muchas veces nos hemos hecho. La respuesta es, no es necesario saberlo, porque si hacemos lo que ya se nos ordenó hacer, es suficiente. Sepamos o no sepamos, vamos a reparar todo. O sea, si yo no necesito saber en qué me equivoqué en una vida pasada o qué cosas necesito reparar, yo lo que necesito hacer es cumplir mis votos. Si me esfuerzo en cumplir los mis votos que Hashem me ordenó, y esos mis votos incluyen también mis votos de carácter social, como hacer gestos de ayudar a otra persona, en el tema de educación también, etcétera, y también incluye mis votos de mi relación con Hashem, con el Creador. Entonces también yo empiezo a refinarme sin incluso sin andar, digamos, atormentado por qué debo reparar o no. O sea, ya Hashem nos dio las indicaciones del manual para esforzarnos y si lo hacemos vamos a ir creciendo espiritualmente, vamos incluso reparando cosas puede ser de vidas pasadas, aún sin saber, porque si fuera importante, entonces habría un problema aquí, habría una incoherencia. Hashem quiere que reparemos algo, pero no sabemos qué es. Y es importante que lo sepamos, pero él tampoco nos lo revela. Entonces, si eso fuera importante, o sea, me refiero a importante saberlo con esa certeza, no, es que yo vine al mundo para reparar esto, esto y esto y esto. Si eso fuera importante, no se nos olvidaran todas las cosas al momento de nacer, pero no es importante. Lo importante aquí es lo que tienes que hacer, incluso es más meritorio a veces esforzarse por hacer las cosas, incluso sin saber qué tenía yo mal o qué tenía que corregir. Sin embargo, aún así, algunos sabios dan pistas y nos dicen, bueno, si es algo que a ti se te dificulta, es una cosa que tienes que reparar, es algo en lo que tienes que trabajar. Ah, es que en verdad a mí se me dificulta esforzarme para salir a trabajar. Bueno, eso no es normal. Entonces, ¿qué significa? Que está diciendo aquí que Hashem creó el mundo para que el hombre sea productivo. Hombre y mujer me refiero, para que sean productivos. Tienen maneras de ser productivos en este mundo. Y si la persona no tiene aspiraciones, se levanta y como que no tiene ningún propósito, como que solamente espera que vuelva a anochecer para irse a dormir, pues obviamente hay algo malo aquí. Es evidente que hay algo mal. ¿Por qué? Porque esa no es la naturaleza con que Hashem creó al hombre. Y eh, por eso dice aquí, una persona no puede darse por satisfecha si no es productiva. La naturaleza humana detesta recibir algo a cambio de nada. Los sabios lo describen como pan de la vergüenza. Eso lo encontramos en el Talmud Yerushalmi, Orla 1.3. También va a Metzia 38a. ¿Esto qué significa? Todo, todo, incluso el mundo está construido en una manera que hay equilibrio. La misma naturaleza busca el equilibrio. Yo siempre he puesto ese ejemplo. Eso lo aprendí incluso cuando yo estudiaba en la universidad, me ponía a analizar eso. Y me gusta mucho la química y la termodinámica y todas estas cosas. Eh, y cuando uno conoce un poco de la química básica, la química, digamos, de reacciones y todo esto, entiende que el hierro puro, o sea, este elemento, el hierro puro, no es natural.
Ya, el hierro puro o el oro puro, por ejemplo, que también la gente, aquí pasan por un proceso de refinamiento. ¿Qué es un proceso de refinamiento? Que ese proceso se hacen a veces calentamientos y otras cosas para dejar, aislar ese átomo como tal, dejarlo como puro, es decir, dejarlo solamente hierro o dejarlo solamente oro, por ejemplo. El oro puro no serviría para trabajar en joyería, los que saben de eso. ¿Por qué? Porque es muy blando, muy maleable. Entonces, una persona puede tener de pronto una argolla, un arete de oro y alguien se lo puede partir y se lo puede doblar. ¿Por qué? Porque es muy maleable el oro, oro puro. Entonces, ¿qué hacen? Lo mezclan con otros metales precisamente para que sea un poco más resistente. El hierro puro no existe en la naturaleza. El oro puro no existe en la naturaleza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos están en la naturaleza como óxido de hierro, por ejemplo, en el caso de hierro. Y en el caso del oro tiene otras cosas que son llamadas, entre comillas, impurezas, pero que así se encuentra en la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se saca el hierro puro, se vende para construcción, los materiales que se utilizan para construcción, para todas las bases de las construcciones, etcétera. ¿Qué pasa con el tiempo, con esa varilla, por ejemplo, ese metal? Se empieza a oxidar, se empieza a oxidar. O sea, que se empieza a transformar en óxido de hierro. No sé si han tenido la oportunidad de ver metales que prácticamente ya están deshechos, casi que son como tierra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso es óxido de hierro, parece tierra, es una tierra ferrosa. Y lo que se hace en la química es que lo extraen y lo refinan y lo aíslan, lo dejan como hierro. Pero ese hierro, con mucho tiempo, empieza otra vez a volver a su momento de equilibrio, a su estado de óxido de hierro, porque así se encuentra en la naturaleza. Entonces, de ahí aprendemos, analizaba yo, que muchas cosas en la naturaleza están en equilibrio. Ya muchas cosas en la naturaleza están en equilibrio y otras cosas también se necesita precisamente o se da un desequilibrio precisamente para seguir, para generar procesos, ¿ya? Procesos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que eh, el hombre tiene su estado de equilibrio realmente es ser productivo. ¿Ya? El hombre fue creado para ser productivo. El hombre debe ser productivo y trabajar. Eso, así fue creado el hombre. O sea que si el hombre no tiene ningún objetivo en la vida, el hombre no tiene ningún plan en la vida, no tiene aspiraciones en la vida, pues obviamente no va a poder conseguir muchas cosas. Y también eh, está en un estado que no es el normal, en un estado que no es el correcto. Por ejemplo, lo que dice aquí, la naturaleza humana, o sea, de cómo Hashem construyó o diseñó al alma o a la persona, detesta recibir algo a cambio de nada. O sea, eh, como le diría yo, eso es como por ejemplo la acá. Hay personas que uno le da acá porque simplemente están en una necesidad, ¿ya? Pero la persona no hizo nada para ganárselo. Y eso por eso se llama acá, porque al final de cuentas también viene un acto aquí ¿cómo se llama esto? De compasión también, es una cualidad también del alma. Pero eh, es bueno hacer esto. Tenemos el precepto de ayudar a otros. ¿Por qué? Porque un ser humano puede pasar por diferentes momentos de su vida. Hay momentos en que está de pronto en abundancia, hay momentos en que de pronto está un poco estricto, y hay momentos en que de pronto Dios no lo quiera, está muy mal y no tiene ni siquiera para lo necesario. Alguien me preguntaba, unas personas con las que charlaban estos días que estaba viajando, me decían, pero disculpe, yo le hago una pregunta, pero entonces, porque me preguntaban cómo hacía para conseguir la comida. Yo le decía que eso me lo enviaban de otra ciudad y que era un sello así. Les comenté que yo también viajaba y supervisaba. Entonces me decían que por qué la comida era tan cara. Yo le dije porque hay que pagar a los que viajamos a supervisar y tiquetes y otras cosas. Entonces eso hace que la comida sea un poco cara, la comida kosher, sobre todo la carne. Em, y, y el par de tefilín, también un par de tefilín puede valer más o menos $1,000, tefilín buenos. Ya, entonces me dijo esa persona, pero entonces para ser judío hay que tener dinero. Y yo le dije, no, no es así. Hay muchos judíos
que no tienen dinero y que no tienen ni siquiera a veces para las festividades como Malpesa, por ejemplo, la Malsod y todo esto. Pero es allí la importancia de vivir nosotros en comunidad. ¿Por qué? Pues cuando estamos en comunidad, siempre va a haber un hermano que nos va a tender la mano en los momentos difíciles. Y uno nunca puede pensar que nunca va a necesitar de nadie, que ojalá no necesitemos sino un buen consejo, una ayuda, un buen amigo, que se nos mande un buen amigo, pero que no estemos en situaciones bastante difíciles, que ojalá se permita que cada quien tenga su sustento de manera tranquila, etcétera. Pero uno no puede negarse, y eso es lo que decía, aquí está diciendo una cosa que Hashem, digo, que la persona, la naturaleza humana detesta recibir algo a cambio de nada. Ah, rabino, entonces está mal recibirse de acá. Entonces está mal si alguien me quiere regalar algo. No, lo que estaría mal es que tú te acostumbres a eso. Eso es lo que está diciendo aquí el texto. No está diciendo que sea mal o que sea pecado recibir. Hay momentos en que uno está en situaciones difíciles y recibe, ¿ya? Y no seas desagradecido. Hashem te está enviando ayuda. Te la está enviando a veces de la persona que menos tú crees, ¿ya? Reza por esa persona, dale la gracia a esa persona. Ya, siempre que eso sea para bendición también para la persona. No te cierres, uno no se puede cerrar a recibir. No es lo natural, porque todos debemos procurar producir. Entonces, ¿qué? Pero hay situaciones en la vida que no dependen de mí, sino de Hashem mismo, en la que a veces uno tiene que dejar su orgullo y recibir, porque incluso recibir, incluso en un momento así, no es de orgulloso, o sea, es una persona que está cumpliendo incluso mis van en ese momento, porque está entendiendo que Hashem está enviando algo desde, a través de otra persona. Lo malo, vuelvo al punto, es que la persona le fue bien, de pronto recibió en esa etapa mucho dinero, entonces, ah, bueno, aquí me va mejor, entonces voy a andar pidiendo más bien. Eso es lo malo, ya. No es lo ideal. Lo ideal es que la persona produzca. Si se tiene que recibir, no está mal recibir. ¿Por qué? Porque así está diseñado el mundo. El mundo está diseñado de una manera en que incluso las sefirot supremas, que fueron creadas también por Hashem, eh, interactúan entre ellas, dan y reciben, dan y reciben. Entonces nosotros también damos y recibimos, no solamente somos dadores, a veces somos receptores. No podemos simplemente ser dadores y no recibir nada. El único que da y no recibe nada es Hashem. ¿Qué le podemos dar a Hashem si Él nos dio todo? Aún así, dicen los sabios, hay algo que sí le podemos dar y es las gracias, la gratitud. O sea, pero entonces, la naturaleza humana detesta recibir. Por eso es que una persona de pronto se siente incómodo al principio y dice, ah, me da como, no sé, no quisiera, pero no, o sea, Hashem te está enviando, necesita, reconoce que necesitas, o sea, aprovecha que alguien te está dando de buen corazón. Eh, yo lo he comentado muchas veces cuando uno llega a Israel, como es un Ole Hadash, Olim Hadashim, o sea, son inmigrantes nuevos, nada, deben saber que para comenzar en un país extranjero no es fácil, que comenzar desde cero es difícil, muchas cosas. Entonces, allá hay bastante ayuda para los inmigrantes. Las personas que llegan nuevas, la gente, yo nunca había visto eso, más que de pronto en, en, en historias de niños, cuentos de niños. Pero yo llegué con mi esposa, Baruch Hashem, llegamos a vivir y tenemos fotos de eso y son momentos hermosos para nosotros, de que llegaban personas y nos tocaban la puerta y cuando salíamos no estaban por allí y abajo, puesto en el piso, estaba un mercado, ¿ya? Un mercado para nosotros y eso, o no, regalaban tarjetas con recargas para ir al supermercado y nos las daban. Una vez recibí un cheque también del colegio donde yo estudiaba. Yo durante ese primer año fue realmente una terapia que yo necesitaba porque yo siempre había estado acá trabajando, ingeniero, y trabajando en oficina, etcétera. Y llegar allá y de un momento a otro no tener trabajo, sino que vivir en el día a día y trabajar, buscar la manera de trabajar porque uno necesita producir, pero también ver ese nivel de bondad, yo no lo he visto, no sé si en otros países ocurre, pero yo no lo había visto así,
Incluso hay personas que me decían, mira, Asher, tengo una nevera aquí que me compré una nueva, si quieres ven, búscala, solamente consigue quien te la lleve. Y yo iba contento a traer mi nevera, una nevera grande. Entonces, se ve mucho eso con la persona que llega de afuera. ¿Por qué? Entonces, si uno se pone orgulloso y si no, no, o hay gente que se ofende incluso. Hay gente que se ofende incluso si tú le vas a dar algo, de pronto dice, ¿será que me vio mal? ¿Será que estoy? Y se ofenden. Me ha pasado eso también. Una vez le quise regalar algo o le regalé a alguien algo y se ofendió y no era mi intención. O sea, y la verdad me dolió mucho, pero yo no lo hice con mala intención. Quería era ayudarle porque está en una situación difícil. ¿Ya? Entonces, es ahí donde uno tiene que tener el equilibrio. Somos enviados al mundo para trabajar y para producir, para que nosotros mismos producir. Internamente detestamos tener que recibir sin esfuerzo, pero también tenemos que tener equilibrio y entender que a veces Hashem mismo nos envía la ayuda a través de otras personas y no podemos también ser tan necios de no recibir la ayuda. Yo por eso dije en ese año que hubo alguna dificultad, yo vi muchos milagros también y en verdad aprendí a desarrollar la emuná. Pensé que yo tenía fe, pero estar allá viviendo todo esto me di cuenta que me faltaba mucho por aprender de lo que es fe, porque es fácil tener fe cuando voy a mi trabajo y tengo un sueldo a final de mes, ¿cierto? Ah, yo tengo fe en Dios, dice la gente, pero estar en un lugar donde prácticamente tienes que luchar por conseguir un ingreso para pagar arriendo y todo lo demás, eh, y no depende de un sueldo, sino de lo que vayas consiguiendo y también de pronto si se enferma la familia, etcétera, que también pasó. Entonces, eso es, en verdad, llega un punto donde uno se da cuenta que por muy fuerte que uno sea y por mucho que uno se esfuerce, realmente dependemos completamente de Hashem. Y llegar a ese nivel de conciencia te das cuenta que el trabajo es algo, es una bendición, pero al final de cuentas el trabajo no es más que algo por el que Hashem te está enviando la bendición. ¿No? Y por eso también debes analizarlo bien cuando te quejes del trabajo. Si está muy mal, está bien que procures cambiar de trabajo. Si quieres cambiar y para mejorar no está mal, pero no te vuelve una persona que se queja cada rato del trabajo, es como quejarse de la bendición que Hashem le está dando, ¿ya? Entonces, sí, uno debe tener el trabajo, debe esforzarse por producir, pero también debe saber que detrás o más bien ese dinero que llega, esa inversión que resultó, lo que sea, no es mi estrategia. No es que soy muy bueno para los negocios, no es que soy muy buen trabajador y me reconocieron como mejor trabajador del mes en la empresa. Tal vez sí, esas son cosas que puede uno ver, pero al final de cuentas, esos son solamente lo que vemos detrás, o digamos, no percibimos lo que está detrás de bastidores, el detrás de cámaras. Ahí está Hashem mandando todo a través de ese esfuerzo que uno hace. Hay personas que cuando Hashem mm, así lo determina, porque él es justo, pueden esforzarse mucho y hacer muchas cosas y no les resulta, ¿no? O no les resulta como pensaban. Pero hay una cosa que sí es segura. Hashem no deja a nadie sin lo que necesita. Hashem siempre le provee a la persona lo que necesita. Incluso que lo que necesite, se necesita, sea incluso un poco de sufrimiento, que Hashem nos libre, ¿ya? Pero él es justo en todo. Entonces, cuando una persona, es normal que detestemos recibir sin hacer nada, sí, porque fuimos diseñados para producir. Por eso, si yo no trabajo y quiero recibir sin esfuerzo, también eso va en contra de lo normal. Pero también tener el equilibrio y saber que debemos ser humildes para saber también cuando Hashem nos envía por los canales menos esperados. Así, ¿no? Yo recuerdo una vez, voy a contar algo. Yo soy una persona, ustedes me conocen ya, que también procuro, eh, digamos, yo sé que muchos de ustedes, gracias a Hashem, y siempre le pido a Hashem que sean prósperos, hacen acá por las clases y todo esto. Yo no pido una cuota ni nada de eso, son cosas voluntarias que cada quien hace. Y yo nunca limito a una persona si tiene dinero o no tiene dinero para hablar conmigo. Si puede darme acá bien y si no también, me interesa la persona misma también. Y le agradezco mucho a todas esas personas que hacen acá, pero yo también eh, salgo a trabajar, de pronto esta semana que viene me toca ir al PINA, la otra semana, o sea, me toca supervisar.
Entonces me pagan por eso también. También a veces invierto un dinero en una que otra cosa, entonces también, o sea, no me he cerrado solamente a recibir de las personas, a pesar de que las personas en su gran corazón envíanse de acá, yo no me he cerrado a eso. Todo lo contrario, yo también doy de acá y también envío a Jabad, etcétera, etcétera. Entonces, a pesar de eso, eh, en Israel tuve, como dije, tuvimos momentos un poco difíciles, estrictos, pero fue donde vi lo maravilloso de Hashem. En la dificultad fue donde vi lo más lindo de Hashem, porque ahí fue donde me di cuenta que yo era el que estaba ciego, que yo era el que sentía que tenía emuná, pero en verdad una cosa es emuná cuando uno tiene dificultades y otra cosa es cuando uno está con todo Baruch Hashem tranquilo. Entonces, yo tampoco estoy, digamos, no es que, o sea, estoy procurando siempre también producir como cualquier otro ser humano, que es lo correcto. Y recuerdo una vez en Israel, estaba estudiando con mi hija Bruta, eh, y él estábamos estudiando juntos, él era un chileno también, en ese momento era un chileno, hablaba español, tuvo otros que no hablan español. Y estábamos, él estaba leyendo algo y él me decía, ¿pero qué te pasa? ¿Estás distraído? Y yo, no, sí, sí, disculpa, disculpa. Entonces, después de otro momento otra vez me dijo, mira, el Baal Shem Tov, me dijo él, el Baal Shem Tov enseña que donde está la cabeza está la persona. Tú estás aquí, pero no estás aquí, me dijo él. Y yo no le dije nada, pero sí tenía una preocupación familiar en ese momento. Estábamos en Jerusalén. Y entonces él me dijo, y dije, bueno, ok, no, que vamos. Me dijo, ¿te pasa algo? Yo no le quise decir, no le quise decir la dificultad que tenía. Pero, eh, y yo, sin embargo, procuré cambiar. Dije, bueno, a concentrarme para que nadie más detecte aquí que estoy de pronto preocupado por algo. Y me procuré cuando sentamos a la clase y todo tranquilo. Y de pronto llegó mi rabino. Ya terminamos la clase, nos íbamos cada quien para su casa. Y el rabino me llamó aparte y me dijo, él no se había dado cuenta de esto, o sea, fue algo que en serio no se había dado cuenta. Me dijo, Asha, mira, hay personas que me dan donaciones aquí para los casados que estudian acá. Y aquí tengo algo que te quiero dar a ti y me dio un dinero, ¿no? Y yo, en serio, lo único que pude hacer fue llorar. No le dije ni gracias, ¿no? Porque precisamente, o sea, es como yo vi los milagros, o sea, ahí se, milagros hay todos los días, pero esos milagros, cuando tú te das cuenta que no depende de tu esfuerzo, sino de Hashem solamente, porque estás en un país comenzando nuevo, tienes una profesión, listo, pero allá tienes que validar estudios y otras cosas, no es tan fácil de la noche a la mañana. Entonces, yo me acuerdo que no pude ni decir las gracias y de tan mal que me puse, lo que hice fue dar la espalda y me fui. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué, por qué me quebré así? Yo, la respuesta que tengo de eso es que vi cómo Hashem da en el momento justo. O sea, necesitaba en ese momento, nadie lo sabía, pero vino el rabino y me dio dinero y a mí, o sea, me pareció, o sea, ahí no se da cuenta del milagro. O sea, por eso, a pesar de las dificultades, vi la mano de Hashem en cada dificultad. Y por eso yo, reflexionando un día, decía que los momentos difíciles para mí han sido los más bonitos, porque me han empujado a ser mejor y porque también me han permitido ver la maravilla de Hashem, de cómo Él nos olvida, de cómo Él está pendiente de cada uno de nosotros. Entonces, si bien es cierto, como dice el libro, que uno por naturaleza detesta recibir, también no recibir nunca es de necios, porque también hay que ser humilde para saber cuándo Hashem mismo te está dando por otros medios. ¿Ya? Entonces, como dice aquí, esto es percibido como el pan de la vergüenza. ¿Por qué? Porque la persona de cierta forma no hizo nada. No hizo nada. Hashem se lo da. Ya. Se lo da a una persona, le da de acá, etcétera. Eso no está mal. Pero acostumbrarse a eso es ganarse el pan de la vergüenza. Eso se considera como estar muerto en vida, porque la vida no es solamente para recibir sin ningún esfuerzo, la vida es para forzarnos y recibir. Eso es gratificante, tanto a nivel lógico y racional, es gratificante cuando yo tengo un proyecto y lo logro, es uno feliz solamente de admirar de lo que Hashem le ha permitido tener. De la misma forma,
eh, hay un logro también, o hay logros a nivel de crecimiento personal. Entonces, pan de la vergüenza debe entenderse no como recibir, sino que eso se vuelva su naturaleza, es lo que está diciendo aquí. Porque la naturaleza real no es de recibir, es de producir. Pero si tu naturaleza se volvió recibir y no te esfuerzas por hacer nada, entonces eso es pan de la vergüenza. ¿Ya? Recuerden esto, dice aquí, fuimos creados para transformar este mundo material en un sitio más refinado y para introducir en él una dimensión más alta, que es la divinidad. Así que mientras que el objetivo máximo de nuestro trabajo puede ser el crecimiento espiritual, el hecho de que Dios nos haya puesto en un mundo material significa que llegamos a este plano espiritual a través de la labor física. Mira qué cosa tan grande está diciendo aquí, porque a veces cometemos el error también de que no, que yo para ser un hasid o para ser un shomer mitzvot, para ser un buen justo, tengo que alejarme de todo el trabajo. Tengo que vivir, alejarme del dinero, no, dinero es pecado. No, ¿dónde dice eso? Mira, lo que dijo aquí, lo que hemos enseñado, que este no es el objetivo de la vida, pero sí se necesita. Y de hecho ahorita les comparto un artículo que tengo acá también de Jabat, y lo voy a leer y después se lo comparto. Y dice aquí, repetimos, fuimos creados para transformar este mundo material en un sitio más refinado y para introducir en él una dimensión más alta. O sea que a través de mi esfuerzo físico, a través de mi trabajo, a través del dinero que Hashem me permite ganar, que todas estas cosas son materiales, yo puedo, si tengo una mentalidad de que no es solamente el dinero o no solamente el trabajo, sino que hay algo mucho más elevado que esto, puedo entonces a través de estas cosas buscar elevar lo material en el momento que incluyo algo de mis va, digamos, con estas cosas materiales. Así que mientras que el objetivo máximo de nuestro trabajo puede ser el crecimiento espiritual, el hecho de que Dios nos haya puesto en un mundo material significa que estamos en ese plano espiritual a través de la labor física. Escuchen eso. El objetivo del máximo de nuestro trabajo no es ser millonarios, no es crear empresas, no es solamente ir a trabajar y tener un buen sueldo. El objetivo máximo es crecimiento espiritual, pero también en ese proceso hay un camino a través de la materialidad, a través de la labor física. Entonces se entiende que trabajar no es malo, se entiende que el dinero, pensar en dinero no es malo, porque es parte del proceso y que tal vez me facilita a mí eh, mi cumplimiento de mis votos. Pongamos el ejemplo que estaba diciendo hace un rato, un judío que no tiene para comprarse tefilín, ¿ya? Entonces lo puede recibir del GESED de la comunidad, lo cual es bueno, pero debe aspirar también, si puede, a comprarlos él mismo o incluso a devolverlo ese favor a la comunidad de otra forma también. O sea, no solamente, como dije, recibir, sino también procurar producir, que ese también es el sentido de la vida. Y eso como se hace a través de la materialidad, porque yo no mando el alma a mi trabajo, ¿cierto? ¿Quiénes de ustedes mandan el alma al trabajo y se quedan en la casa a dormir? Nadie. Entonces tiene que ir por el cuerpo, obviamente. Tienen que trabajar a través de lo material. Y eso es un camino, más no es el objetivo final. No vinimos aquí para hacer dinero, no vinimos aquí para trabajar en una empresa. Pero, sin embargo, debemos preocuparnos por eso, porque eso nos ayuda también, incluso a apoyar a otros, como la tribu de Zebulún, que eran comerciantes y ayudaban a otra tribu a precisamente dedicarse al estudio de la Torah. Entonces uno también, si Hashem, hay personas que Hashem le bendice, o sea, no todos estamos en el mismo equipo, pero no todos hacemos lo mismo. Hay personas que Hashem, hay judíos que Hashem les bendice en el tema material y ellos son un soporte muy grande para la comunidad porque apoyan, donan, sostienen estudiosos. Y hay otros judíos que son una eminencia en Torah, son grandes, en verdad, en su capacidad de estudiar Torah. Entonces, eso le hace a uno menos importante que el otro, ¿no? El otro se suma. Dice, ¿qué dice el Shulchan Aruch? Que aquel que de pronto no tiene el tiempo para estudiar Torah, pero apoya a los estudios de la Torah, esa Torah es también de él, como si él la hubiera estudiado. ¿Ves? Entonces, si una persona dice, bueno, de pronto yo no soy tan grande como
como estos hasadikim que están en la yeshivot, en los kolelín, pero yo quiero pegarme ahí también, yo quiero disfrutar de esa Torah, yo voy a ayudar, ¿ves? Entonces, esa es otra manera de también actuar, en este caso elevando lo material. Acá dice, pero si fuimos creados para trabajar, ¿por qué deseamos tanto las vacaciones y el descanso? Porque el hombre está compuesto de dos dimensiones, el cuerpo y el alma. El cuerpo por su naturaleza se cansa y necesita reposo, y el alma, en cambio, nunca se cansa. Es el alma vibrante la que nos empuja al trabajo, aun cuando el cuerpo preferiría languidecer y ser cuidado por otro. Vamos a dejar allí por el momento porque quiero compartir otra pequeña historia y quiero mirar las preguntas que pusieron en el chat. Pero vamos a leer una pequeña historia que está aquí. Dice, un noble que disfrutaba de la estética de la vida contrató a un campesino para que se instalara dentro de su castillo y fuera y viniera con un pico en la mano. El noble obtenía un gran placer de contemplar la simple elegancia de los movimientos del campesino y pagaba bien a este por su trabajo entre comillas. Sin embargo, después de entretener al noble durante varios días, el campesino se negó a continuar. Pero yo te pago generosamente, dijo el noble sorprendido. Muchas veces más de lo que podrías ganar trabajando en el campo y no tienes que esforzarte tanto. Usted no parece comprender, respondió el campesino. No puedo seguir haciendo algo aunque no me cueste ningún esfuerzo que no produzca. Prefiero trabajar mucho más duro y ser productivo que recibir una buena paga y hacer algo que no da frutos. ¿Eso por qué? Porque es la naturaleza humana, el sentido de producir, el sentido del logro. Al hombre le están pagando mucho, pero no hace nada. Él siente que no tiene un objetivo en lo que está haciendo. Y eso pasa con nosotros también. Quiero compartir un pequeño artículo que tengo acá eh, de la página de Java. De hecho, lo voy a compartir ya mismo en el grupo el grupo y también el grupo de la fundación. Voy a ponerlo acá. Eh, de vida tiene sentido. Y del curso de fundación, aquí lo tengo. Dice así, ¿trabajar para qué? Para conseguir Parnasá, es la respuesta que ofrecemos cuando nos preguntan el objetivo del trabajo. El ser humano está compuesto de un alma y un cuerpo. La Parnasá es el medio para asegurar la presencia del alma dentro del cuerpo en forma plena. Escuchen eso. La Parnasá es el medio para asegurar la presencia del alma en el cuerpo, dentro del cuerpo de forma plena. En pocas palabras, la Parnasá es la que nos puede ayudar a permitir estar saludables. ¿Cuándo? Cuando como bien, cuando me cuido, etcétera. Pero no es el fin de nuestra existencia. Sí, dependemos de la Parnasá para estar vivos, pero lo que realmente debemos comprender es cuál es el objetivo de que un alma divina y pura se encuentre aquí abajo. La respuesta es que el alma viene a trabajar, no para conseguir Parnasá, sino para rectificar el mundo. El infinito potencial que yace cautivo en cada experiencia de este mundo justifica el descenso de esta alma pura, que es similar a la caída desde un techo muy alto hasta el pozo más profundo. Esta semana, bueno, en este momento no, pero en el momento que publican el artículo, leen la sección de la Parashá Bear y dice, la Parashá nos dice que debemos dedicar 6 años a trabajar la tierra, pero el séptimo debe ser un año de descanso para Dios. Similarmente, tenemos en el caso de nosotros los judíos el Shabbat semanal que sigue a los 6 días laborales. La idea de este descanso es que nosotros retomemos perspectiva. Es un periodo en el que comprendemos que no estamos trabajando para vivir, sino que estamos vivos para poder trabajar. Y antes de que me pregunten, ¿qué pasa entonces con los noajides? Que no guardan Shabbat como nosotros, que no hacen ese descanso como lo hacemos nosotros. La respuesta es, los noajides tienen, con respecto a Shabbat hay dos misbot, de reconocimiento y de santificación del Shabbat. Nosotros tenemos las dos misbot. Nosotros tenemos que santificar el Shabbat, y santificar el Shabbat implica hacer kiddush y no hacer ninguna melajá, ninguna actividad, etcétera. Pero hay algo que sí compete a las naciones, y es el reconocimiento del Shabbat, o sea, reconocimiento de que es un día en el que Hashem descansó. Reconocer la importancia del día no significa que tenga que guardar Shabbat como nosotros, ya ustedes lo saben, pero no significa que el Najida no tenga nada que ver con Shabbat.
O sea, reconocer la importancia del Shabbat, reconocer que Hashem descansó en ese día, también deja una enseñanza para el Nojida de la importancia del descanso, ya, del descanso. Por eso en la Halajá está establecido que lo que está prohibido no es que las naciones descansen, es imposible. O sea, ya estudiamos que el cuerpo necesita descansar. Cuando la Gemara en Sanedrín dice que las naciones no deben descansar, se refiere a que no deben descansar como si fuera un día como Shabbat. Pero no es que entonces las naciones tengan que trabajar como esclavos y no tengan derecho a descansar, ¿no? El cuerpo también se cansa. Lo que está prohibido es descansar, incluso que no sea Shabbat, pero la persona dice, no, para mí voy a poner lo que sea el lunes. El lunes para mí es mi día santo de descansar y ese día voy a bendecir a Shem y ese día no voy a hacer ninguna actividad. Entonces, incluso que sea lunes, martes, miércoles, cualquier día de la semana, pero la persona le da un carácter de día de reposo como si fuera Shabbat, estaría transgrediendo una prohibición de idolatría, porque está la prohibición de crear una religión, de Sheidah, es como estuviera creando una religión. Entonces, entiéndase que lo que está prohibido para las naciones es descansar, diciendo que Hashem le ordenó descansar en este día y haciéndolo desde una perspectiva como si fuera religiosa, de una misbah o algo así. Pero descansar porque está cansado es obvio que tiene que hacer. Eso no está prohibido. Entonces, a pesar de que no tienen el precepto de santificación del Shabbat, pues tienen la importancia del reconocimiento del Shabbat y esto repercute también en reconocer la importancia del descanso. Hashem mismo descansó. Hashem no necesita descansar. Hashem no se cansa, pero Hashem nos enseña que es bueno descansar y es bueno también disfrutar de lo que se hizo. Eso lo dice también en Pirkei Avot, también lo hemos dado en el otro curso, en otro grupo, sobre que también uno debe disfrutar de su trabajo. Tampoco puede ser simplemente trabajar, trabajar y trabajar y trabajar. También es bueno sacar del sustento y salir a disfrutar, comprar algo, invitar a la familia, vacaciones. Uno debe también disfrutar del sustento, no solamente para pagar deudas y ya. Eso no es tampoco lo correcto. Entonces también uno necesita descansar y descansar se incluye, en el caso para Benay Noach también, disfrutar tomarse un tiempo para disfrutar de lo que se ha construido, de lo que se ha logrado, tomarse un tiempo para descansar, de darle descanso al cuerpo, distraerse, despejar la mente. Entonces, eso lo aprendemos de aquí, que dice, la idea del descanso es que retornemos perspectiva. Cuando uno toma descanso, no sé ustedes, de pronto cuando se van, a mí me gusta mucho mirar el mar y me gusta, cuando miro el horizonte, pues reflexionar y me gusta también, ya lo he dicho muchas veces, sentarme a mirar a veces por la ventana. Cuando llueve me gusta. Una vez mi rabino también me dijo, estábamos un día esperando el autobús ahí en Jerusalén y estaba lloviendo bastante fuerte y veíamos correr el agua por la calle y él me decía, a mí me relaja ver el agua correr, me decía, desde pequeñito me decía, mire cómo hay pequeños detalles tan bonitos que a veces uno no disfruta por andar metido, solamente es trabajo, 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 trabajo. No, tienes que disfrutar también de las cosas pequeñas y el descanso te permite precisamente disfrutar, te permite apreciar lo bonito. Ahora, nosotros tenemos prohibido en Shabbat andar de pronto hablando de negocios, o hablar de trabajo, hablar de... Porque eso para nosotros es prohibido, prohibido. Es un precepto para nosotros, una prohibición de no andar hablando de negocios en Shabbat, ni de dinero, ni otras cosas. Yo lo diría acá, me atrevo a decirlo, para los Bnei Noach, aunque no sea Shabbat, sino el día que se fueron de paseo, un día festivo, no sé, que se fueron con la familia, disfrútenselo con la familia. No es momento para hablar de negocios, no es momento para hablar de lo que hay que pagar en la casa o las obligaciones. Disfrútenlo. Que sea un momento para separar la mente del trabajo. No solamente descansar es dejar de ir al trabajo, sino también separar mi mente. Por eso digo aquí lo que estaba diciendo el artículo, de tomar perspectiva. Cuando tú quitas la mente por un momento de todas las afanes que tienes y te dedicas solamente a disfrutar el momento con tu familia, con una película, si es que ven película, tomándose un café, leyendo un libro, no sé, o sea, lo que ustedes consideren para ustedes algo que los alimenta o que los enriquece, que los hace descansar, que los hace despejar la mente. Entonces, que sea para eso, a pesar de que no es una prohibición como en el caso de nosotros, pero pues se puede aprender de eso, de que si le vamos a dedicar tiempo a la familia, es a la familia. Si voy a dedicar tiempo a mi hijo, a mi hija o a mi esposa,
es para mi esposa. No vamos a estar ahí entonces con cada quien con el celular y cada quien, no, es tiempo de calidad. No es solamente salir, no es solamente que yo le invite a la playa, lo que sea, sino también que sea un tiempo de calidad. Entonces dice acá el artículo, volviendo que nos dice que este descanso, en el caso de nosotros que es el Shabbat, en el caso de cualquier descanso que la persona pueda tener, sirva para tomar perspectiva. Es un periodo en el que comprendemos que no estamos trabajando para vivir, sino que estamos vivos para poder trabajar. Es una isla en el tiempo consagrada a la reflexión, o esmerarnos por reconocer cuál es el objetivo y separar los medios de la finalidad. La Parnasá es el medio que nos faculta a estar cómodos dentro del mundo, perdón, para así poder entregarnos de pleno a rescatar el infinito potencial que contiene el mundo. En la actualidad, este concepto nos hace más falta que nunca. Vemos a tantas personas afectadas por la depresión o la ansiedad, pero todo se debe a que desean encontrar la satisfacción en la Parnasá. Buscan cada vez más riqueza, pero persiste un vacío interior intolerable, porque la riqueza en todos los sentidos es solo un medio que faculta a que el alma esté cómoda dentro del cuerpo y pueda lograr su fin, hacer del mundo inferior un hogar digno del Creador. Parece tan bonito. No perder la perspectiva. Por eso cuando yo le digo a mi estudiante que le enseño otros cursos, otras cosas, miren, dediquen el tiempo a estos videos, a estos cursos, pero sin dejar de estudiar Torah. A pesar de que nos guía, sabemos que no tienen obligación de estudiar Torah, pero es racional y aquí encontramos una explicación de que alimentar el alma genera, realmente cuando uno estudia Torah como que recarga baterías. La verdad que sí. Entonces, es eso. Tengo que estudiar cosas de mi carrera, tengo que estudiar cosas de mi trabajo, proyectos, planes, lo que sea, pero también sácale un tiempo. El libro lo dijo al principio, así como alimentamos el alma, el cuerpo, perdón, tenemos que alimentar el alma. Entonces ahí está el resumen de todo. Con esto termino y voy a leer algo que tiene aquí en el chat. Y dice aquí Lorena, ¿cómo se puede ayudar a alguien que es mayor y no tiene ese impulso de trabajar y lograr? Mira, a mí cuando siempre me hacen ese tipo de preguntas y son muy buenas preguntas, denotan la preocupación de alguien por otra persona que debemos hacer eso, debemos preocuparnos por nuestro prójimo, etcétera. Pero en verdad cuando se habla de ayudar a alguien, no es tan fácil responder esa pregunta porque hay que conocer el caso, hay que a veces conversar con la persona. eh, no es simplemente decir, bueno, o sea, ni le conozco, no sé quién es, tal vez podría yo mirar, analizar en la experiencia que tengo, analizar dónde está su problema, ¿ya? Porque tal vez no quiere trabajar, tal vez no es algo tan complicado, tal vez necesite un empujoncito, una mano amiga, alguien que le ayude incluso a creer en sí mismo, ¿ya? Yo conocí el caso de una chica que estaba estudiando en la universidad, pero se estaba acostumbrando a trabajar haciendo limpieza, lo que no está mal, porque eso le ayudaba también a tener un poco de ingreso y eso, pero yo le decía, ¿sabes qué veo? Veo que te estás, este tema de trabajar limpieza, 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 siento que te está haciendo perder un poco de tu perspectiva, como que a veces crees que ya no hay más que eso, a veces como que no te sientes capaz. Incluso me senté con ella a ayudarle en un trabajo de la universidad, en un tema financiero allí. Y dentro de ese trabajo, que tuvimos como 2 horas ayudándole, le hice ver, porque en verdad no es solamente, no estoy mintiendo, pero le hice ver cómo había solucionado algunas cosas y le dije, ves que tú puedes, le dije yo. Y son palabras, así de estas palabras y el cambio que ha tenido en los últimos meses esta persona. A veces se necesita, a veces la persona pierde la confianza en sí misma. A veces cree que ya él le tocó esto y ya, punto. No, se ve ya sinceramente sin más esperanza, sin más objetivos, como que dice esto es lo que ya soy y no tengo nada que hacer. Entonces es tan difícil decir cómo ayudar a una persona sin saber conocer, sin tomarse el tiempo de conversar con la persona, sin conocer a la persona, ¿ya? Entonces, en verdad lo que yo hago en ese caso es siempre hablar con la persona, ¿ya? O de pronto con la persona preocupada, en este caso pues Lorena, y yo a veces hablo con esa persona, ya lo he hecho con otras personas aquí también, que me cuenten un poco más de esa persona. Empiezo a hacerle preguntas sobre su vida, sobre tal cosa, entonces ya ahí voy haciendo un poco una idea y le puedo dar un consejo, pero
pero sinceramente lo mejor es hablar con la persona y para eso también hay que ganarse la confianza, porque no es lo mismo que ustedes vengan a hablar conmigo que una persona que no me conoce, que nunca ha escuchado el evangelismo y que de pronto alguien le dijo, no, habla con mi rabino, pero ¿por qué voy a contar los problemas a mi rabino ni a una persona que ni le conozco? Entonces la persona está muy reacia a hablar con uno, yo eso lo entiendo. Entonces yo en esos casos lo que prefiero es charlar, no hay problema, como le dije a una persona, mira, dile que no vamos a hablar de problemas, me gustaría conocerlo, podemos hablar de, de, de unas opciones de negocio, podemos hablar, o sea, buscar la manera de ser inteligente, de ser sabio, de traerlo por otra situación, para de cierta forma uno ganarse el respeto y la autoridad para después trabajar en otro aspecto. Y eso toma tiempo. ¿No? Eso toma tiempo, a veces mucho, a veces poco, etcétera. Pero esa es la manera a veces que es más fácil ayudar, escuchando a la persona. También ha habido casos de personas en verdad que han venido a hablar conmigo y no me conocen, solamente vinieron porque algún alumno o alumna les recomendó. Entonces, también les ha resultado benéfico y de ahí se genera entonces como un contacto, una amistad y empezamos a hablar. En resumen, se debería saber un poco más de la persona para poder decir cómo poder ayudarla, pero siempre hay algo que hacer, siempre hay cosas que podemos hacer y podemos ayudar. ¿Ok? Chicos, no tengo más espacio para preguntas, me disculpan, que tengo otro asunto que hacer ahorita. Le agradezco mucho su presencia, la verdad, y espero que todos estos estudios nos ayude precisamente a seguir esforzándonos por ser mejores y sobre todo para ver lo divino dentro de cada cosa material que hacemos, sea el trabajo, seamos agradecidos también con lo que tenemos, esforcémonos, aspiremos a más, sí, pero también seamos agradecidos con lo que tenemos y que Hashem nos dé muchas bendiciones y que escuchemos buenas noticias. ¿Okay? Muchísimas gracias, Rabino, que Hashem le ayude en todo y sea prosperado en su trabajo, en todas sus metas. Le dé mucha salud y alegría. Amén, amén. Bueno, saludos, que pasen muy bien. Chao, Gracias, chao. Raf. Saludos, cariño a la familia, bendiciones. Gracias, Rafael. Shalom. Tierra. Gracias, que acá lo bendiga. Chao, linda. Buena, chao.